aquí se llama registro de facturas. Bien. No sé. No entiendo. ¿Todos ahí? Ahí tenemos el proyecto. Acá. Voy a hacer el compactado, que es compactarlo. Aquí es compactado, no se abre con proyecto compactado. Cualquier otro proyecto que tengan abierto ahí, denle close. Este de acá, más directo, ¿no estamos ahí? Y derecho. Sistema de registro de facturas. Sistema sencillito que nos permite registrar información sobre las facturas. Básicamente, ¿cuál? De cada factura se va a conocer su código, cuál es su total a facturar, qué por ciento de IVA se va a aplicar en esa compra. Y en caso de que desee aplicar un por ciento de descuento a su total a facturar, cuál es ese por ciento de descuento. Bien. Una vez ingresados las respectivas facturas, con los datos de cada una de ellas, ¿qué debe permitir el sistema cuando recortes? Uno, mostrar los detalles de todas las facturas ingresadas hasta el momento. De todas. Mostrar cuántas facturas superan total facturado por cada base de valor. ¿Cuántas facturas hay superan un total facturado dado ese valor? Por ejemplo, quiero saber cuántas facturas superan la facturación de $100. ¿Cuántas? De las que se ha registrado. Bien, eso es un ejemplo. ¿Cuántas superan los $100? No cuáles son las facturas, sino cuántas. Cantidad. Mostrar cuántas facturas se ingresaron con descuento y cuántas sin descuento. Es decir, cuántas se aplicó descuento y en cuántas no se aplica descuento. Y mostrar el detalle de una factura dado su código. Si dado el código de la factura, hay que buscarlo y mostrar su detalle. El detalle de cosa es mostrar su información. Su total, por ciento, y en caso que haya aplicado descuento, para el por ciento y cómo queda la factura. Aquí no estamos hablando de nada de, como la pregunta que me hizo pero acá. ¿Cómo se llama? Costos. Aquí no estamos en el detalle, no estoy incorporando una lista de productos, facturas, nada de eso. Simplemente lo único que nos interesa de la factura es la parte de abajo, donde dice su total, IVA, la factura, eso es únicamente lo que nos interesa, ¿veis? De cada factura como tal. Bueno, ¿qué significa el detalle de cada factura? Aquí pongo nota, ¿no? Cuando hablamos de detalle, ¿qué cosa es el detalle de cada factura? ¿Cuál es su código? Su valor su total. En caso de descuento, el monto de descontar de su total, ¿cuánto es? Valor de IVA de su total y valor total ya facturado. Bien, básicamente me interesa esa información por cada factura. Un sistema que es una pequeñez al lado de un sistema ya de facturación, como por ejemplo como Pontífico o una plataforma. Todo un sistema. Sistemas, son muchas más cosas. Que aquí la intención no es ponernos aquí a cerrar un pontífico. No va a alcanzar usted domingo. ¿Ves? Es imposible. No, como una partecita de la realidad para saber entonces cómo algoritmizar esta solución, ¿no? Practicando la programación. Entonces, ¿cómo nos quedaría el diagrama modelo de clases dado este contexto de aplicación? Sí, suban ustedes en su pantalla para que vean bien. Acá un poco que no se. Las luces sí son más cómodas, pero estas luces son entonces hay que pasar el pulso de aquí de Cucuyo, puro acá. Eso te gusta que le ponga la vista. Ponga la vista, Carmen. Lo que pasa es que ese está con mucha. Pusieron al máximo de brillo y sin embargo no da mucha luminosidad. No se ve tan mal. Pregúntame al proyector. Buenas noches. ¿Cómo le va? Entonces,
Hablábamos entonces de facturas con descuento y sin descuento. ¿Qué tienen en común estas facturas con descuento y sin descuento? Y de aquí entonces una clase par, ¿no? A factura. Vean acá, busquen ustedes ahí, a factura. En una clase par y tenemos dos clases hijas, para acá. La clase I es factura con descuento y la clase I es factura sin descuento. Porque ambas que tienen en común. Y aquí nos hemos aplicado la herencia por generalización. Ya sabemos que hay dos tipos de facturas. Porque hemos identificado elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Que cada uno tiene el dato de su total, tiene por ciento IVA y tiene un código. Por tanto, eso lo concentramos en una clase par. ¿Qué estamos aplicando? Herencia. Recuerden que la herencia se aplica de dos maneras. Se puede identificar, mejor dicho, de dos formas. Por generalización o por especialización. Aquí hemos aplicado por generalización, porque hemos identificado plenamente los tipos posibles y que hemos identificado esos tipos, características comunes. Y esas características comunes las concentramos en una clase par, para que entonces cada una de las hijas herede. Y que estamos aplicando reutilización. Por eso que la herencia, uno de los beneficios es que permite reutilizar. No tiene que volver a escribir, duplicar código. O la herencia no es una camisa de fuerza, que quiero decir mucho, que siempre lo tengo que aplicar. No, depende si puedo aplicar herencia o no, depende si existe herencia. Entonces, es por generalización, porque estas dos están bien identificadas, factura con descuento y sin descuento. Pero tenían elementos comunes, entonces lo concentramos en una clase par. Y la herencia por generalización, entonces esa clase par queda como una clase abstracta. Porque no tiene sentido crear un objeto de ella. ¿Cierto? ¿Y por qué abstracta? Porque los únicos objetos que se van a crear son de factura con descuento y factura sin descuento. ¿Tiene sentido crear un objeto de esta clase? No. Por lo tanto, la ponemos como abstracta. Puramente abstracta. Lo cual significa que de ellas no se pueden crear instancias. ¿Qué es una instancia? Recordemos. ¿Qué es una instancia? Recordemos. ¿Qué es una instancia de una clase? A un chico que suele en la clase pasada. ¿Qué es la instancia de una clase? Es un objeto que se crea de la clase. El objeto que se crea de una clase se le llama también instancia. Instancia de objeto. Voy a quitar acá la configuración de negativa, suspensión. Bien, de ahí entonces que ya como ponemos a agregar estas características también los comportamientos, ¿no? Uno de ellos sería, y aquí definimos dos métodos abstractos, ¿no? Y aquí ya estamos aplicando también polimorfismo. Tenemos polimorfismo, concepto de polimorfismo, polimorfismo, poli mucho, morfismo, formas. Muchas formas de implementar el comportamiento. Cuando hay polimorfismo, y este está asociado aquí a la herencia. Para que exista polimorfismo, primero tiene que existir una relación de herencia. Porque el polimorfismo se va a nivel de las clases hijas. Cuando tiene polimorfismo, cuando hay un comportamiento heredado, pero que su implementación es distinta, es decir, ambas tienen, o la jerarquía tiene ese comportamiento, pero la forma que se implementa es distinta en cada clase hija. Y estamos aplicando el polimorfismo de métodos, específicamente. Por tanto, el cálculo de valor de IVA y el cálculo de total a facturar, ese cálculo no es el mismo acá ni acá. Porque es muy distinto sin descuento y muy distinto con descuento, ¿no? ¿Cierto? Porque ¿cuál es el factor que influye aquí? El porciento de descuento. Interviene ya. De ahí entonces que estos dos métodos indicamos que van a ser abstractos. Es decir, el hecho de que un método sea abstracto no significa que es polimórfico por defecto, no. Para este caso particular es polimórfico, perdón.
Bueno, si lo pongo abstracto en la clase par, ya sí es un método polomórfico, porque tiene que ser implementado en cada una de las clases hijas de la jerarquía. Cada clase que herede de ella, sea hija de A factura, tiene que implementarlo. Por lo tanto, ya, de efecto, es polimórfico. ¿Vale? El hecho de que sea abstracto, ¿qué significa? Que en la clase padre no lleva implementación. Se define como un comportamiento legal. Porque cualquiera sea la factura, tiene que calcular un valor de IVA y tiene que calcular un total a facturar. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana, si yo incorporo una tercera categoría de factura, por ejemplo, la factura con ICE, ¿vale? Una factura cuyos productos apliquen el impuesto ICE, ¿no? Por ejemplo, son de la categoría alcohólica, determinados productos y servicios, graban con ICE. ¿Conocen eso, no? Entonces, si yo quisiera agregar una tercera categoría, factura con ICE, igual la factura con ICE tiene que implementar, tiene un valor de IVA a calcular y un total de factura. Ya lo veo, ¿no? Lo que ya verá cómo implementarlo, porque ahora tenéis que incorporar ese nuevo dato de ICE, cómo aplica el ICE, por ciento ICE, que se aplica, que grabado. Por tanto, ya de esta manera, en este diseño nos permite poder ampliar perfectamente. Y aquí también estamos aplicando los dos conceptos que habíamos estudiado: bajo acoplamiento y alta cohesión. ¿Se acuerdan, no? Bajo acoplamiento y alta cohesión. Sobre todo, esto nos permite ampliar. Ya esta relación acá nos permite ampliar cualquier otra funcionalidad. El hecho de poder, si fuera necesario incorporar una factura con ICE, básicamente sería una nueva clase hija que herede de esta. Definimos su valor de ICE, su porcentaje, porque es 100%, ¿no? Aplicar cuál es y aplicar entonces el cálculo. Y hay que implementar cómo calcular su valor de IVA, su valor de total factura específico de ello. ¿Sí? Por tanto, eso es lo bonito de la herencia, que nos permite ampliar la funcionalidad de un sistema sin hacer cambios en lo que ya tenemos implementado. No tengo que hacer cambios, simplemente es incorporar nueva funcionalidad. Y eso es otra ventaja también de la herencia. Le decíamos que también la programación de estados objetos que permite, facilita qué cosa, la extensibilidad, que una aplicación crezca en el tiempo con nuevos requisitos, y la mantenibilidad, mantenimiento del software, darle soporte, mantenimiento, actualizaciones. Y eso es lo interesante de la programación de estados objetos con respecto a otros paradigmas anteriores como el procedimiento funcional y demás. En su tiempo tenían esa gran dificultad. ¿Bien? Por aquí recuerden que tenemos una interfaz, llamamos infactura. ¿Quién la implementa? La clase padre, cuyos métodos, y que dijimos que era una interfaz en Java, o como, no en Java, sino como programación de estados objetos, una interfaz. ¿Quién recuerda? Que lo comentamos en la clase pasada. Bueno, aquí estoy un poquito más, chicos. ¿Sí? Aplicar un poquito más de lectura. El conocimiento no cae del cielo. ¿Sí? Interfaz. Mecanismo mediante el cual definimos comportamientos que obligatoriamente tienen que implementar una clase. Fíjense que la interfaz no implementa, no define comportamiento. Entonces la interfaz y factura, ¿qué significa? Que es la interfaz y factura, que cualquier clase implemente una factura. Estos métodos son de obligatorio implementación: valor de IVA, otra facturar y obtener detalles. ¿Bien? Cualquiera sea la clase factura, el tipo que sea, dentro de esa requierencia, tiene que implementar esos tres métodos. Ponemos al padre ¿para qué? ¿Por qué le decimos al padre que implemente la interfaz? Porque entonces estamos obligando a las clases hijas a que tienen que dar implementación a esa interfaz. No le pueden faltar esos métodos de implementación. Y esto también nos permite poder hacer un buen diseño. Desde el punto de vista de diseño de clase. ¿Bien? ¿Ok? Y esto nos permite también indicar qué no puede faltar en la implementación de la clase que implementa esa interfaz. Entonces, cuando una clase implementa una interfaz, está obligada a implementar esos métodos de interfaz. La implementación. Por eso que decimos que la interfaz se define qué cosa: comportamiento.
define el comportamiento. Pero no lo implementa, simplemente define el comportamiento y en una interfaz, viéndolo dentro de esa entidad, son métodos puramente abstractos. Porque no lleva implementación. Lo que no hace falta indicar que es abstracto. Aquí sí es necesario indicar el abstracto. ¿Y por qué ponemos abstracto acá? Porque entonces no es responsabilidad de la clase factura para dar la implementación. Si no tienes, ir pasando la responsabilidad a las clases hijas. Entonces, cuando tenemos también una relación de herencia, métodos polimórficos cuya clase padre no es responsable de implementarlo, entonces estamos obligados a ponerle el abstract a ese método, indicando entonces que esa clase padre no lo implementa, pero entonces la clase hija que vaya a heredar de esa clase padre sí tiene que dar la implementación. Por eso acá vemos que hay el override, ¿no? Override, ¿qué significa? Redefinición, aplicación de polimorfismo. Estamos redefiniendo ese comportamiento, ¿no? Propio para esa clase. Bien. Y eso también es interesante, bonito, nos ayuda a hacer un buen diseño, las interfaces. Y también las interfaces se utilizan mucho ya, si vamos a un nivel superior de abstracción en cuanto al diseño. Las interfaces juegan un papel muy importante como cara visible de un módulo hacia otros módulos, a nivel de módulos. Es el puente de comunicación entre un módulo y otro módulo, dentro de un sistema informático, dentro de un software, las interfaces. ¿Bien? Bueno, claro, eso a nivel de diseño un poquito más complejo. Vamos. Quitamos lo básico. Profesor, disculpe. Dígame. Si la interfaz, ya tengo claro lo que usted explicó, de que no es necesario que lo definamos como abstracto, porque los métodos solo se definen, no se implementan los métodos que contienen la interfaz. Los métodos que están definidos en una interfaz. Están definidos en una interfaz, no se van a implementar, En el cual pero ¿por qué en sí no es necesario decir que toda la interfaz no es abstracta? Porque ya por defecto la interfaz es como una clase puramente abstracta, Ah, ok. sin atributos. Ok. Lo que puede definir como, y ni siquiera los atributos, puede definir son atributos constantes. Eso sí. Pero un atributo como tal, no, porque la interfaz no representa el modelo para una instancia de objeto. Ok, sí, yo a la casa Lo único que puedes definir son, es decir, no implementar sino definir, son métodos para definir comportamientos, implementar por otras clases que implementan interfaz. Y cuanto más atributos constantes. Y si la clase padre yo no la defino que es abstracta, o sea, sabiendo que es algo general, estaría ahí estaré equivocado. Si yo no le pongo en el diagrama que es abstracta la clase padre, Ahora, ahí si tú le quitas el abstracta, tu sitio no va a funcionar. va a funcionar, pero Lo que pasa es que entonces en tiempo de ejecución de la aplicación te puede ocurrir que aquí es un objeto de diálogo en el sentido. El abstract es un recurso de diseño, pero también es un recurso de implementación. Lo que te está diciendo, al lenguaje es, ok, si ya esta clase es abstracta, de ella no puede estar como objeto, no puede crear una clase. De las clases abstractas no se puede crear clase, son abstracciones, una abstracción. Y no representa un objeto para ser creado. ¿Bien? ¿Va? Eso es lo que es abstracto. Ya desde el punto de vista del lenguaje de conocimiento. A nivel de la programación de estos objetos es una abstracción pura, de la cual no se crean instancias. Entonces ya estoy indicando, no solamente desde el punto de vista del diseño, sino ya en tiempo de corrida de la aplicación, que de ella no se van a crear objetos. No se pueden crear objetos. ¿Bien? ¡hombre! Ahora no quita que yo pueda dar una variable de tipo factura, sí se puede dar. Yo puedo dar una instancia de objeto de tipo factura, por eso es un tipo estático. Pero a la hora de crear un objeto tengo que asignarle o este tipo o este tipo. ¿Qué pasa aquí ahora? Lo otro que tiene asociado con la herencia es lo que se le conoce como
el principio sólido de tanto que mencionaba en clase, ahora se me olvidó. El término. Que lo definió una chica, la pidió una chica. Una mujer que definió este especialista en el área de desarrollo y de situación. Pero voy a decir. Principio de sustitución del Linkoff. Y esto está asociado también a la herencia. Principio de sustitución del Linkoff. Y Linkoff no fue un hombre, fue una mujer. ¿Bien? Para que vean que no solamente en esta rama los hombres son los que tenemos protagonismo, las mujeres también, muchas mujeres protagonistas y han dado buenos resultados en toda la historia de la ciencia de la computación. ¿Quieren pretender el principio de Linkoff? Partimos también de una relación de herencia. Si no hay herencia, no tiene sentido. ¿Y qué dice el principio de Linkoff? Dentro de una relación de herencia, una jerarquía de herencia, las clases hijas y los objetos de las clases hijas se pueden comportar como de tipo tal. ¿Qué quiere decir eso? En términos ya de programación, que podemos declarar una variable de tipo a factura igual new, y en el new creamos un objeto de esta o de esta. Ese es el principio de Linkoff. Eso lo permite la herencia. Y eso nos facilita aún más la programación. ¿Okay? Porque después veremos que en este mismo ejercicio estamos hablando de una lista de facturas. ¿No? Pues estamos hablando de una lista de facturas, la cual podemos guardar todas las facturas que voy a registrar. Voy a tener facturas tanto de tipo factura con descuento como de tipo facturas sin descuento. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que voy a tener dos listas. Una de tipo este y otra de tipo esta. ¿Por qué? Si puedo aplicar el principio de Linkoff. El principio de Linkoff me dice Linkoff, ¿no? Que los objetos de las clases hijas de una jerarquía de herencia se pueden comportar de tipo el padre, ¿qué significa? Que yo puedo dar una variable de tipo a factura, ¿sí? Un objeto de tipo a factura, igual, pero su instancia dinámica va a ser cualquiera de los objetos de las clases hijas. Y eso que define que entonces el objeto de tipo padre, su tipo padre, este tipo sería estático, pero estos tipos serían dinámicos. Yo puedo guardar un objeto de una clase hija dentro de un objeto de su respectiva clase padre. ¿Bien? Entonces, ¿qué habría esto? Ok, Google Linkoff ha definido eso. ¿Qué ventaja tiene esto? Que entonces, en esta clase de reporte se puede trabajar con la lista de facturas. La lista de facturas que voy a trabajar es de tipo ¿qué? A factura. Pero que puede contener cualquiera de los objetos de las clases hijas. Y tengo una única lista. No necesito trabajar con dos. Por tanto, la solución se hace más sencilla. ¿Entendido? Y ahí también estamos aplicando, sí, el principio de Linkoff es un polimorfismo, no de método, pero sí polimorfismo, de que entonces la instancia estática puede tener asociado o asignado objetos de la clase C que van a ser los objetos dinámicos. Y ahí se establece después lo que se le conoce como el enlace dinámico. Porque ahora tú dices, ok, tengo un objeto A de tipo a factura igual, new, y le asigno un objeto de tipo, por ejemplo, factura con descuento. Su tipo estático es a factura, pero su tipo dinámico real, ¿cuál es? Es del tipo de la clase factura con descuento. Ahora, cuando yo digo de ese objeto cuyo tipo estático, como su tipo estático es a factura, ¿cuál es su interfaz visible de métodos? La que implementa su padre únicamente a factura. ¿Cierto? Entonces, desde él yo no puedo tener acceso a los métodos específicos de la clase hija, porque solamente él ve lo que implementa su padre, porque su tipo estático, ¿quién es? A factura. Por lo tanto, los métodos de la interfaz pública, ¿cuáles van a ser? Únicamente estos. Si yo quisiera acceder al método, obtener su total descontado, no puedo. Desde un objeto de tipo este, que le asigno como dinámico este. No puedo. Porque su interfaz pública es del tipo
que tenga asociado al objeto. Pese a que su tipo dinámico es este de acá. ¿Bien? Entonces ahí, ¿qué pasa con los métodos polimórficos? Se preguntarán ustedes. Si yo tengo un objeto A de tipo A factura, pero su tipo dinámico asignado es factura con descuento, cuando yo invoque el objeto con el tipo estático de factura es el método valor IVA, ¿a qué implementación va a invocar? ¿A la del padre o a la de su tipo dinámico? Entonces ahí es lo que se le conoce como el enlace dinámico. Pese a que su tipo estático es A factura, el método polimórfico busca automáticamente cuál es su enlace, cuál es su tipo dinámico. Lo identifica. Ah, espérate, tu tipo dinámico es factura con descuento. Ah, entonces invoca la implementación del valor de IVA de su tipo dinámico. Automáticamente hace eso. Es otra ventaja. No tenemos que estar preguntando, oye, ¿cuál es tu tipo dinámico? Para saber qué método voy a invocar. No. Eso es el método polimórfico. Y el método polimórfico establece ese enlace dinámico. Busca en la jerarquía de herencia. Ok, tu tipo estático es factura, pero ¿cuál es tu tipo dinámico? Ah, factura con descuento. Estamos invocando el método valor de IVA. No toca el despago. Y más que el par que no tiene implementación ninguna. ¿Qué hace? Baja en la herencia, baja en la jerarquía y dice, ah, tu tipo dinámico de esta clase, invoca el método polimórfico que implementa su clase de tipo dinámico. Y ese es que ya. Fíjense que aquí esto está dado por varios factores. Herencia, polimorfismo, principio de Littlefield. Esa triada no lo pueden ver independiente. ¿Eh? Esto no lo pueden ver independiente, pues para que eso tributa a que vamos a implementar soluciones así. Igual, si el tipo estático es a factura, le asigna un objeto, factura sin descuento, cuando invoquemos a cualquiera de los métodos polimórficos, él por sí solo le va a preguntar al objeto, dime cuál es tu tipo dinámico. Ah, tu tipo dinámico es factura sin descuento, va a invocar la implementación que implementa su clase factura sin descuento. El tipo que sea, tipo dinámico. Y eso lo hace el método polimórfico, únicamente. ¿Ok? Igual ocurre acá. Tengo que tener detalles. Fíjense, el método de tener detalles acá no está como abstracto. ¿Por qué? Porque lleva una implementación en el par. Entonces, únicamente que va a mostrar como detalle su total por ciento y código, que es la información que maneja el par. Nada más. Pero cuando veo facturas con descuento, aquí no lleva redefinición. Porque lo hereda. Porque la factura sin descuento únicamente tiene esa información, ¿no? Código, por ciento y su total. Nada más. Pero cuando vas a factura con descuento, tiene más información. No es únicamente su total por ciento y código, sino que también va a mostrar qué cosa. El monto de contar, el obtener su total descontado. Sí, va a mostrar más información porque tiene más detalle. Por tanto, el método, fíjense que aquí es override. ¿Qué significa? Redefinido. Porque no va a utilizar la implementación de su padre. No la va a utilizar. La va a redefinir. Por tanto, fíjense que este método no es abstracto, pero sin embargo también es polimórfico. Está siendo heredado, por acá le estoy dando una reimplementación. Porque la factura con descuento tiene más detalles de información. ¿Entendió? Y ahí hay polimorfismo. ¿Qué ocurre con el método también entonces? Si yo establezco un tipo estático de factura, pues le asigno un tipo dinámico, factura con descuento, y desde ese tipo estático invocamos al método obtener detalles, no va a llamar al método de su padre, de su tipo estático, también va a llamar a este. ¿Por qué? Porque el método es polimórfico. Él solito le va a preguntar, dime cuál es tu tipo dinámico. Tu tipo dinámico es este, entonces voy a invocar al obtener detalles de la clase, factura con descuento y no de su tipo estático. ¿Entendió? ¿Qué ventaja tiene esto? Que no tengo que estar preguntando a la instancia esta, oye, dime cuál es tu tipo dinámico. Entonces voy a invocar el método que quiero su tipo dinámico. El método polimórfico por sí solo, y eso es lo que se le conoce en la literatura enlace dinámico. Enlace dinámico. Ah, ¿qué pasa? Cuando él baja en la jerarquía, si no encuentra el método, en cualquiera de las clases hijas de la jerarquía, ¿qué hace? Invocará entonces el del método bajo. En caso de que no lo encuentre. ¿Okay? Me puede decir también que este método acá, obtener detalles, no esté redefinido. Acá. ¿Qué significaría? Que va a utilizar la implementación de quién?
únicamente de su padre. Si el tipo estático, que tiene un tipo dinámico asignado, invocamos a método de obtener detalles, él igualmente le va a preguntar, oye, dime cuál es el tipo dinámico. Ah, este de acá, lo va a venir a buscar acá. Como no le encuentra, ¿qué hace? Sube nuevamente y dice, invoca desde tu padre, porque el tipo está implementado. Luego implementa tu padre, invoca tu implementación. ¿Ok? Y así como funciona esta mecánica, chicos. Herencia, polimorfismo, principio de Discord. Esa triada colabora ahí en conjunto. No pueden ver esto separado. ¿No? Es un equipo, ¿vale? Pero si yo no implemento esa sobrecarga de override en facturación con descuento, él va a buscar en la clase padre porque no está implementado arriba, pero si lo ve abajo, Repite. perdón. Si cuando me recuerdo la clase la sobrecarga de obtener No es sobrecarga. no es sobrecarga. Redefinición. La sobrecarga es otra cosa. Ok, en esa redefinición, como no la encontró arriba, la va a buscar en la clase padre. Él va bajando la jerarquía, llega hasta la última clase y si no la encuentra, toma la del padre. Pero ahí en sí está mal, porque va a tomar esa aquí no está redefinido sobre lo que tú me estás diciendo. Si no hay redefinición, únicamente lo implementa el padre, va a invocar el del padre. Pero ahí como no está redefinido, disculpen la lengua mía, no, tranquilo, no pasa nada. Sí, el de abajo no es lo que debe ser lo de arriba. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú no lo redefines acá, tienes un mal diseño. Este es un mal diseño, ¿no? Es decir, tienes un mal diseño en clase, porque entonces no estás explotando al máximo las bondades de la herencia, polimorfismo y principio de Discord. Porque está claro que acá la factura con descuento no únicamente se basa en su total por ciento y código, tiene también un por ciento de descuento, eso es más información. Entonces estás obligado acá, no obligado, sino si eres un buen diseñador, te das cuenta que aquí el método que le das de obtener detalles no te es suficiente acá, porque no te va a abarcar toda la información, solamente una parte de ella. No estás abarcando todos los detalles. ¿Entiendes? Entonces por eso acá se interpreta en esa lógica que acá tienes un método, es decir, obtener detalles es un método polimórfico, porque entonces esta clase ella lo tiene que redefinir para poder darle la implementación realmente que le sirve a ella como objeto factura con descuento. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso tiene que ver con diseño. Por eso primero necesitamos hacer esto antes de entrar porque el código. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que terminamos esto es lo que después escribimos un lenguaje, el que sea, Java, Python, PHP, que tú quieras escoger, que soporte, por supuesto, el panel orientado. Todo lo que especifica el panel orientado. Me acuerdo que PHP, cuando PHP 5, fue cuando PHP 5 fue, en el caso de PHP, como lenguaje de servidor para desarrollo de aplicaciones web, fue que en esa versión 5 se incluyeron algunas, el lenguaje incluyó algunas potencialidades de la formación de esta objeto, pero faltaban muchas más. No era suficiente. Hasta que llegó la versión 7, ya de la 7 en adelante, ya soporta 100% la bondad del paradigma orientado. Si ya en el principio de 5 tú puedes simular algo orientado, pero no todas las bondades que te da el lenguaje como tal. Si te gustaba programar puramente orientado, por ahora, ya hay muchos lenguajes que de la década de 80, por ejemplo, C++ soporta cosas de datos. Fueron los primeros, C++, fueron los primeros lenguajes que soportó el paradigma orientado. Pero la programación de estos objetos, el padre de esto, que es es un libro que él escribió, un norteamericano, un libro que se llama El proceso de construcción orientada a objetos, en introducción. Un libro de casi 1500 páginas. El tipo creó su propio lenguaje, Smalltalk, como lenguaje puramente orientado, donde desde el lenguaje ese él explica primero toda la teoría y cómo debe ser aplicado al paradigma orientado, dada todas las soluciones posibles. Contribuyó también el tema de los principios sólidos. Y hoy por hoy, los especialistas comentan también que hoy por hoy tampoco no es que se programa puramente orientado. Porque también una cosa es la academia y otra cosa es la industria. Pues a veces la industria va un poquito más adelante
o toma de la academia lo que le facilita el construir software, pero no toma todo. Porque también la practicidad, que es el práctico. ¿Sí? Hay personas que no les gusta, hay especialistas que no son detractores de los principios sólidos, no lo aplican para nada. Por su filosofía, su forma de razonar, como de diseñar software, ¿no? No lo aplican. Dicen, no, son un estorbo, les creamos problemas. Hay otros que sí lo aplican, hay otros que aplican parte y parte. Si lo que es positivo y lo que es negativo lo dejan. Pero también la teoría, la academia, también busca la perfección, ¿no? Entonces a veces la perfección es buena, en algún sentido. Ser totalmente perfecto no, porque te puede llevar más tiempo en el desarrollo. Y la industria impone tiempo es costo. Mientras más rápido tú desarrollas el producto, más rápido lo tiras al mercado, más rápido eres quien lo lanza al mercado y tienes la primicia. Pues. Si pega, pues ahí vas ganando dinero. O sea, el tiempo, factor tiempo influye. Entonces aquí hay muchos aspectos. Si la que tiene mucha teoría, pero en la practicidad hay que conocer la práctica que se aplica y cómo se aplica. Es bueno que Bueno, discúlpeme, de lo que me menciona, Nate me indicó que me corrigió en la redefinición de los métodos y la sobrecarga. Eso es polimórfico. Polimórfico, exactamente. Es diferente a la sobrecarga. La sobrecarga es otro concepto que primeramente no es inherente a la formación de trabajo. Ya se viene aplicando desde el paradigma procedimental funcional. Y es el hecho de que un método sobrecargado significa que puede existir varios métodos con el mismo nombre. Lo que lo diferencia uno de otro es la cantidad de parámetros que recibe y el tipo de los parámetros. El tipo de datos. O sea, ahí hay sobrecarga de datos. ¿Sí? Es un comportamiento el cual puede tener, yo no diría varias formas de implementar, porque sería como firme, sino. Y hubo correcto que no tiene nada que ver con formación de trabajo, ya eso se venía aplicando desde el paradigma de procedimiento de función y nada que ver con esto. Donde todo era procedimiento y funciones y datos. Los datos eran, si querías que fuera visible a todo el sistema, se llaman datos globales. Y los datos locales, se llaman datos de función. Y ese era el gran problema de esos software, que la mantenibilidad es mucho más compleja. La orientación a esto logró concentrar en una única entidad que es el objeto, datos y métodos. Y ahí tuvo el potencial de este paradigma. Por lo tanto, si tú necesitas datos, todos están en un objeto. Y los objetos entre ellos colaboran. ¿Sí? Entonces ahí viene el pasa el mensaje respeto. Con la interfaz pública de cada objeto, que se define, la interfaz pública son todos públicos, que define su clase. Y esto también, por supuesto, también tú lo puedes aplicar acá. Tú puedes tener una clase de varios métodos sobrecargados, pero eso no significa que sean polimórficos. No tiene nada que ver. ¿Sí? No tiene nada que ver. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué puede ser un método sobrecargado? Un ejemplo práctico que les pongo. Imaginemos que tenemos un arreglo de elementos, ¿no? Todos saben un arreglo, una colección de elementos, una secuencia de elementos. Yo tengo un método buscar. Ya, yo quiero buscar si existe en ese arreglo un elemento determinado. Un valor dado. Y que me devuelva la posición común. ¿Ya? Entonces, una forma de buscar, pues yo puedo decir, bueno, búscamelo en todas las reglas, todas las posiciones. ¿Qué parámetro lleva? Dame la regla. Y bueno, si aplico un arreglo con contador, dame el contador de elementos. Y dame el elemento que quieres buscar. Y aplico un algoritmo busca, hay muchos tipos de algoritmos busca. Burbuja, bidireccional, perdón, burbuja es bidireccional. Busca lineal, busca bidireccional. Hay varios algoritmos clásicos, con unos arreglos. Y también depende de la estructura de la colección. Pero otra búsqueda que puede ser, yo quiero buscarlo entre un segmento de arreglo, no en toda la regla. Que yo pueda al usuario decirle, ok, tú quieres buscarlo entre qué posición y qué posición. Entonces, de ahí cambio los parámetros, si tienes que agregar los parámetros. Tengo la regla, dame la regla de elementos, dame el contador, dame el elemento que quiero buscar, pero ahora en qué rango lo voy a buscar. Posición inicial, posición final. Y esto sobrecargando un método es otra forma de buscar. ¿Qué varía de un método a otro? Los parámetros. Pero los métodos son iguales, buscar elementos. Y eso sobrecarga los métodos. Pero va a ser un requerimiento, pero voy a llamar de diferentes formas, para no confundir esta forma con polimorfismo.
sino diferentes, yo diría, personalizaciones de cómo aplicar el método o ese comportamiento. ¿Vale? Más que formas, personalizaciones. ¿Cómo te lo puedo personalizar? Otro puede ser, por ejemplo, que estamos recorriendo un árbol. Esto es lo que vemos también en clase. El recorrido es árbol binario, pegado de pozón y norte. Entonces, ese método que me permite, cuando digo un recorrido preóptico, porque cualquier recorrido que te devuelve una lista de elementos, con los nodos en la forma que son visitados. Cada recorrido define cómo tienen que ser visitados los nodos del árbol. Y yo puedo implementar, por ejemplo, yo quiero ver esa lista como un array, pero también la quiero ver como una lista array, o también la quiero ver como una lista dinámica. Tengo tres estructuras distintas, entonces tengo tres métodos. El método que me vuelve el mismo recorrido, pero los nodos como elementos en un array puramente. El otro que me devuelva, yo lo quiero en una lista de array. O yo quiero una lista de elementos casados. Pues eso también. Tengo tres métodos que hacen lo mismo, pero una sobrecarga porque cada método me da una estructura distinta. Ahí tengo otra aplicación de sobrecarga. Eso lo hago para eso. No sé si me dice entendido. Sí. Pero eso no es polímorfismo. Es un método, una sobrecarga dentro de una clase. Esa clase no tiene que ser par, ni es una herencia, no es necesario eso. No puede tener relación esto con herencia ni polimorfismo, nada como eso. Bien. Como también hay cosas, por supuesto, que la programación orientada adopta de paradigmas anteriores. No lo excluye, lo adopta, lo incorpora. ¿Bien? Que es la sobrecarga de método, lo incorpora. No funciona a mí, perfecto, así. Que entonces, en cualquiera de estas clases que yo tenga un comportamiento que simplemente un método, en sí, el mismo método, pero personalizado, ¿no? Digo sobrecarga. Otro mecanismo que no supera la herencia, que a veces se confunde, que es la genericidad. El tema de la herencia, que son las más plantillas, clases de plantillas y cosas. Eso no es propio de la programación. Lo adopta de otros paradigmas que ya definimos. Bien. Entonces, cada nuevo paradigma adopta la bondad de paradigmas anteriores y lo mejora. La orientación a objetos mejoró el paradigma anterior que fue el procedimiento de fusión. Bien, entonces vamos a los códigos. Chicos, recuerden que la 10 está en proceso.